Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a iniciar, es un nuevo subtema, por así decirlo, o es la parte segunda de este tema que estamos viendo, que es la incredulidad de Israel. Cómo esta incredulidad que ellos tienen hasta el día de hoy es consecuente o está eh, acorde al plan de Dios. Específicamente en estos versículos del 14 al 24 podemos ver cómo es coherente con la persona de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cómo es coherente el que ellos no crean en Jesucristo como Señor, como Salvador, no significa que haya existido una falla en el carácter de Dios, en la integridad de Dios, ¿no? Entonces, Pablo en estos versículos del 14 al 24 es lo que defiende. Si me acompaña para leerlos, Romanos capítulo 9, versículos, 14 al 24. Dice la palabra de Dios, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Este es el segundo punto que Pablo utiliza para explicar que Israel no cree, no porque es incongruente con el plan de Dios. Eh, y hace Pablo una referencia o habla en estos versículos, estos 10 versículos, acerca de que no hay falla en el carácter de Dios, no hay falla en la integridad personal de Dios, no hay falla en su poder, no hay falla en su justicia, no hay falla en su soberanía. Entonces, se responden en este pasaje básicamente dos preguntas que se harían de acuerdo a la lógica humana, que se plantean inclusive aún en la actualidad con frecuencia en relación a la elección de Dios, a la elección, perdón, que Dios hace de algunas personas para salvarlas, mientras que otras aparentemente Dios las deja para condenación. Y vamos a pasar a la primera pregunta, en los versículos 14 al 18. Los voy a leer de nuevo. Ahí estamos en el mismo capítulo 9, versículos 14 al 18, perdón, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y esta pregunta que se hace en este pasaje, en estos versículos, es una impugnación de eh, de la ecuanimidad de Dios. Es decir, si Él escogió solamente a algunos para que fuesen herederos de la promesa, para que fuesen salvos, y no a otros,
La lógica humana nos dice que Dios es arbitrario, que Dios es injusto, porque pues básicamente a los que Dios no escogió no tienen oportunidad. Si nos vamos a los versículos que analizamos con anterioridad, eh, Pablo habla, bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo nos habla y nos dice, y les dice a los lectores judíos, que es a los que están dedicados estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, que Dios en su soberanía escogió a Isaac por encima de Ismael, y que además escogió a Jacob por encima de Esaú, inclusive antes de que nacieran. No fueron escogidos ellos o rechazados a causa de quiénes eran, porque inclusive en el ejemplo de Jacob no habían nacido, tampoco en lo que habrían de ser, o porque por lo que fueran a hacer, sino por el que llama, dice en el versículo 11 que esa es la razón. Es decir, está diciendo que es con base en la soberanía, de Dios y nada más. Isaac y Jacob fueron los hijos de la promesa. Ismael y Esaú, en este caso, en este ejemplo que utiliza en los versículos anteriores, no lo fueron. No fueron hijos de la promesa. Sí fueron bendecidos, pero no fueron ese linaje por el cual iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra respuesta como hombres naturales, ¿no? Es decir, que Dios fue injustamente arbitrario en escoger a uno por encima del otro, inclusive antes de que hicieran o darles oportunidad de que hicieran o escogieran, por así decirlo, cada quien su camino, ¿sí? Antes de que desobedecieran o que obedecieran. Entonces, la respuesta lógica en nuestros términos naturales es decir que hay injusticia en Dios. Pero, por esta razón, hay una pregunta retórica. De que si es posible que nosotros tenemos derecho de acusar a Dios de ser injusto. ¿Usted cree que nosotros como seres humanos tenemos derecho de acusar a Dios por ser injusto? Yo personalmente creo que estamos muy lejos, muy lejos de esto, ¿no? Si recordamos la historia de Job, eh, empiezan malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias. Y entonces en Job capítulo 2, versículo 9, hay una reacción de parte de la mujer, de la esposa de Job, y le recomienda y le dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo y ella entendió en su humana naturaleza que Dios estaba siendo muy injusto y que por ende no merecía la adoración de un hombre fiel a quien se permitió que fuese atormentado de tal manera, de tal índole. Entonces, esa fue la recomendación que hace la esposa de Job a Job. Y a lo largo de la historia han existido este tipo de objeciones y conjeturas eh, de esta índole. Y en este pasaje que acabamos de leer, de los versículos del 14 al 18, al 28, perdón, se defiende la persona y el carácter de Dios. Y la respuesta inmediata de parte del Espíritu Santo a través de Pablo es en ninguna manera. Esta es la forma de negación, esta frase es la forma de negación más fuerte en el griego. Se emplea en aproximadamente unas 10 veces en esta carta y la frase se podría traducir como que Dios no lo permita o como no, no y 1000 veces no. Y es porque la idea de sugerir que Dios es injusto es una blasfemia, ¿no? Aún con nuestro entendimiento limitado de Dios, este, como lo fue en el patriarca Abraham, podemos entender que el Dios que nos creó es justo y al igual que es fiel, al igual que es amor, al igual que es muestra su gracia, Él es justo y sus juicios son justos. Abraham lo entendió y en Génesis capítulo 18, versículo 25, Él dijo, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo.
Y creo que todos los que creemos podemos estar de acuerdo con esta declaración que hizo Abraham, inclusive, repito, con un limitado conocimiento de Dios, no como lo tenemos ahora, porque en el tiempo de Abraham pues no había nada escrito, no había nada revelado de su palabra, como lo tenemos ahora o como lo tuvieron los antiguos también, pero después, o hasta Moisés, que Dios revela la ley. Entonces, Dios mismo es la medida perfecta de rectitud, es la medida perfecta de justicia. Dios no tiene capacidad para cometer iniquidad, Dios no tiene capacidad para cometer injusticia, al contrario, su propio carácter está definido, eh, sí, por la gracia, por la compasión, por la misericordia, por el amor, pero también por la justicia, por la equidad, por sus juicios justos como tal. Los salmistas entendieron esta verdad, David entendió esta verdad, y vamos a leer estos salmos que aparecen ahí en su pantalla desde el Salmo capítulo 5, versículo 6, y vamos avanzando. Perdón, ahí apareció Salmo capítulo 7, versículo 9. Ahí apareció correctamente en la pantalla. Empezamos desde ahí. Dice el Salmo capítulo 7, versículo 9. Dice Dios, que el Dios justo prueba la mente y prueba el corazón. En el 145.8, si me acompaña, por favor. Dice que Jehová es eh, clemente y misericordioso es Jehová. Dice lento para la ira y grande en misericordia. Estas dos declaraciones fueron hechas por David, pero también encontramos por otros salmistas, como en el Salmo 48.10, en el 71.19, en el 116.5, en el 119.137 y en el 119.142. En el Salmo 48.10 dice que de justicia está llena la diestra de Dios. En el Salmo 71.19 dice que la justicia, alaba el salmista, dice, tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. En el 116.5 el salmista dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. En el 119.137 dice, justo eres tú, Jehová, y rectos tus juicios. Y en el 119.142 dice que tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces podemos ver no nada más en los salmistas este tipo pues de declaraciones. También vemos a Jeremías hablar de la naturaleza de Dios en Jeremías capítulo 9, 23 y 24. E inclusive Malaquías habla del carácter inalterable de Dios. Vamos a ver Jeremías y de ahí nos pasamos a Malaquías. Jeremías capítulo 9 versículos 23 al 24 y Malaquías capítulo 3 versículo 6. Dice Jeremías capítulo 9 versículo 23 y 24. Dice, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Entonces Dios siempre ha sido y siempre será justo, Dios siempre ha sido y siempre será recto,
Y Malaquías, como mencionó ahorita, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Dios siempre ha sido el mismo. Y así como vimos, o bueno, se hace un punto eh, con antelación para responder a la acusación de que la elección de Dios es injusta. Hay dos citas que Pablo cita, valga la redundancia, del Antiguo Testamento para ilustrar que es todo lo contrario, que Dios no es injusto. No utiliza, me llamó mucho la atención porque no utiliza argumentos racionales. Pablo no utiliza argumentos filosóficos, él utiliza y se fundamenta en la misma palabra de Dios, argumenta con la misma palabra de Dios este tipo de acusaciones que se pudieran hacer en contra de Dios. Y el primer pasaje en el cual él se basa es en Éxodo 33:19. Es la primera cita cuando dice, pues a Moisés dice Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es la cita del versículo número 15, ¿sí? De Romanos capítulo 9. En contexto, o para entender un poquito del contexto, cuando Dios le dice esto a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, Moisés había pasado por una experiencia bastante fuerte. Había Dios probado su carácter, porque mientras él había estado en el monte Sinaí recibiendo la ley, las dos tablas del testimonio, Aarón, el sumo sacerdote, su hermano, se había prestado para acaudillar al pueblo impaciente de Israel, en derretir todas las joyas, todo el oro que habían traído de Egipto y hacer con sus manos un becerro para representar al Dios verdadero. Usted lo puede leer en Éxodo 32, versículos del 2 al 6. Y la respuesta a esta gran apostasía que había tenido el pueblo de Israel, la consecuencia fue que en aquel día como 3,000 hombres, dice la escritura en el versículo 28, cayeran muertos. Dios estaba plenamente justificado si hubiera acabado con la vida de todos los israelitas que habían participado en este acto de idolatría, pero en su soberanía Dios solamente decide ejecutar a estas 3,000 personas como una advertencia. Yo lo veo de esa manera para los demás y para preservar también a una nación que iba a ser testimonio en la tierra. Entonces Moisés, al ver esto, queda horrorizado obviamente ante este gran pecado e intercede Moisés delante de Dios. En los versículos 30 al 32 del capítulo 32, Moisés le dice a Dios, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, le dice, él se pone en medio, eso es interceder, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Dios le da la respuesta y le dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Entonces, Dios le asegura, hay una promesa de parte de Dios de que lo iba a guiar, de que lo iba a proteger para entrar a la tierra prometida, que lo iba a ayudar para conquistarla en el capítulo 33 de los versículos del 1 al 3. Y podemos ver que a pesar de esta cercanía de Moisés con Jehová, quien le hablaba cara a cara, como habla con cualquiera de su compañero, dice en el versículo 11 del 33, este hombre que había sido leal a Dios, sintió en lo más profundo de su ser, eh, en lo más, viendo su humanidad, que no era a lo mejor el hombre adecuado desde que Dios lo llama, para hacer esta tarea tan grande. Vio en él
su necesidad, vio en él la necesidad, bueno, no en él, sino vio también la necesidad del pueblo de la presencia de Dios, de la guía de Dios, del poder de Dios sobre su vida, y se lo expresa Dios en los versículos 12 y 13. Y en respuesta a esa súplica que hace Moisés a Dios, Dios le da más certidumbre todavía y le dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Aquí está el pasaje, Éxodo 33, 19, y este es el contexto en el cual Dios se lo dice. En otras palabras, el hecho de haber indultado al pueblo, porque Dios indulta al pueblo, y decide seguir guiándolo en lugar de rechazarlos, y decide seguir protegiéndolo en lugar de dejarlos a la deriva, eh, podemos ver un reflejo de la misericordia de Dios, podemos ver un reflejo de la gracia de Dios, porque Dios tenía el derecho de condenar a su pueblo, tenía el derecho de echarlo a la borda, de abandonarlos, sin embargo decide salvarlos. Decide salvarlos por su mera misericordia, por su mera voluntad, por su mera soberanía. Y podemos ver que la soberanía de Dios, podemos ver que la gracia de Dios no solamente son no son incompatibles, al contrario, son compatibles y son inseparables. Y nosotros sabemos que todos los seres humanos, incluyéndonos como creyentes, incluyéndonos como cristianos, batallamos con el pecado, y que por ende, y sabemos nosotros como creyentes, sabemos la consecuencia del pecado, que merecemos la condenación de Dios, que merecemos la muerte. Desde que Adán y Eva tomaron del fruto que no debían de tomar, merecían la muerte. Lo sabemos, lo entendemos, lo conocemos, lo creemos. Que si Dios decidiera condenarnos, no podríamos ofendernos o no podríamos alegar que Dios nos está tratando injustamente. Al contrario, sabríamos que eso es lo justo. Entonces, en base a ese punto de vista, cuando sabemos que si nos vamos al infierno es lo justo, porque es lo justo, al ver su misericordia, podemos ver que es meramente obra de su soberanía y de su gracia. Al ver su misericordia con la cual nos ha salvado a pesar de merecer lo que merecíamos, podemos ver su soberanía, su gracia, o más bien su gracia aplicada en su soberanía. Y por eso Pablo utiliza este versículo para hablar de: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Estas dos expresiones, tener misericordia y tener compasión, son sinónimas en lo esencial, en la base, por así decirlo. Pero cuando hablamos o ahondamos un poquito más, cuando hablamos de tener misericordia, nos estamos refiriendo a una acción, ¿sí? Y cuando hablamos de tener compasión, nos estamos refiriendo al sentimiento o a la disposición que hay detrás de la misericordia, de la acción como tal. Y continúa, entonces Dios, para concluir con este punto de la misericordia y la compasión, Dios se compadece, tiene ese sentimiento de compasión primero, y de ahí parte hacia la acción que es la misericordia. Y para continuar declarando nada más y nada menos que la verdad de Dios, en lugar de explicar de manera lógica lo que está más allá de la comprensión humana, porque no lo podemos asimilar como tal, no podemos asimilar la soberanía de Dios porque no somos Dios. Pablo dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia, en el versículo 16 del capítulo 9 de Romanos. ¿Qué quiere decir esto? No es elección del hombre,
no es esfuerzo del hombre, sino que es y ha sido, es la elección de Dios y ha sido el esfuerzo de Dios mismo quien toma la iniciativa de mostrar misericordia hacia el pecador. La salvación, amados hermanos, jamás es iniciada por elección humana. Nunca, nunca. Siempre cuando hablamos de la salvación necesitamos forzosamente hablar de que la salvación tiene comienzo en la voluntad soberana de Dios, en la voluntad eterna de Dios en su gracia. Siempre, siempre, siempre. El escritor a los Hebreos nos lo explica en Hebreos capítulo número 11, versículos 17 y 18. Si me acompaña, por favor. Hebreos capítulo número 11, versículos 17 y 18 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, dice la escritura, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. El mismo escritor, ahí más adelante en los versículos 20 y 21, nos habla acerca de la elección confirmada por fe. Hay una elección y nada más se confirma por la fe. Dios elige, el hombre confirma esa elección a través de la fe. Dice en el versículo 20 y 21, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, pero por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de José. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo es o cómo se mezcla, por así decirlo, el obrar humano, que es tener fe, y el obrar de Dios. El obrar de Dios. En la segunda cita que utiliza Pablo, el segundo argumento para responder a la primera pregunta anticipada, lo encontramos en el versículo 16, me parece. No, en el versículo 17. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí en este pasaje, el apóstol Pablo estaba utilizando el pasaje de Éxodo capítulo 9, versículo 16. Éxodo 9, 16. En contexto de este versículo, Faraón sabemos que era el monarca absoluto de Egipto. Y él, siendo el monarca absoluto, dio por sentado que dentro de su propio dominio todo lo que dijera, todo lo que hiciera, se debía a su propia capacidad de escoger, a su propia... De hecho, ellos mismos en ocasiones, nos dice la historia, se veían como dioses, ¿no? Entonces ellos estaban por encima de los demás seres humanos y lo que decían era ley, lo que decían ellos era lo que era, ¿no? Pero el Señor aclaró por medio de Moisés que Faraón fue levantado por designio divino para cumplir un propósito que él había establecido, el propósito del cual no estaba al tanto el propio rey. Faraón no sabía que Dios lo había escogido para un propósito. Sin embargo, Dios lo escogió para un propósito. Un propósito que a ojos humanos no puedes, o lo vemos injusto, o no nos parece, o podemos decir, ¿cómo el Dios Santo puede tener estos propósitos con la gente? Pues así fue. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Entonces,
Cuando hablamos de Faraón, hablamos de un propósito divino. Y utiliza esta frase, he levantado. Esta frase es interesante porque en la traducción se hace alusión a un concepto de poner frente. Digo, de poner al frente a alguien o de levantarlo o se utilizaba para referirse a un ascenso de personajes históricos a posiciones de autoridad, a posiciones de preeminencia. En la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento traducida al griego, se utiliza en varias ocasiones. Por ejemplo, se utiliza en Números capítulo número 24, versículo 19, que es la historia de Balaam, cuando le declara a Balac, el rey de Moab, y le dice que de Jacob saldrá el dominador. Este saldrá el dominador, saldrá, esta palabra es la misma, y destruirá, dice, lo que quedare de la ciudad. También en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11, podemos encontrar lo que dice el profeta Natán. A través del profeta Natán, Dios le habla a David a causa de lo que había hecho con Urías, a causa de lo que había hecho con Betsabé, con este matrimonio. Y le dice en segundo de Samuel 12:11, dice, he aquí yo haré levantar, aquí está, he levantado, esta misma palabra, haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. También en la historia de Job, en Job capítulo 5, versículo 11, uno de los amigos de Job, entre comillas o consoladores, le dice acertadamente que cuando habla acerca de Dios, le dice en Job 5:11, dice que él pone, aquí está la palabra, pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta, aquí está otra vez la misma palabra, a seguridad. También encontramos esta similitud a cuando se levanta Faraón y podemos ver cómo Dios levanta a los caldeos en Habacuc capítulo 1 versículo 6 para hacer su voluntad. Y en Zacarías capítulo 11 versículo 16, Dios mismo levantará, dice, en la tierra a un pastor, que es el anticristo, que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Entonces, a esto se refiere cuando dice he levantado. Y cuando hablamos de Faraón, creen los estudiosos, que es Amenhotep II, a quien el Señor levantó en su soberanía a una posición de preeminencia, a una posición de poder. Y le dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El Señor creador, el Dios soberano de la historia, colocó a este rey, a Amenhotep II, en una posición de gran autoridad, de gran poder y de gran influencia, con el fin de mostrar su gran poder, número uno, con el fin de mostrar su gran poder y autoridad, y número dos, con el fin de traer gloria a su nombre, para que fuese anunciado por toda la tierra. Y en ese mismo poder redentor, en ese mismo poder divino, es en el que los judíos se han basado para celebrar por muchos miles de años la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua sirve para recordar la gracia de Dios mostrada en su poder libertador cuando los salvó de esta mano opresora, de la mano opresora de Faraón. Y esta fiesta ha simbolizado la redención desde el Antiguo Testamento, porque celebra la liberación física de Israel del yugo humano, que es de Egipto, y es una sombra de una liberación espiritual que sucedió con nosotros, que es la liberación que logró Cristo en la cruz, la liberación que Jesús obró a favor de nosotros con respecto a nuestro yugo espiritual, que es el pecado. Entonces, Dios utilizó el orgullo y la arrogancia de Faraón. Dios utilizó estas dos cosas
para demostrar su poder y para que la gente supiera que que él mismo, que Dios mismo, era mucho más grande que el poder que Satanás le había dado a los hechiceros de Faraón para hacer prodigios y para tratar de emularlo. Dios hizo un camino en medio del Mar Rojo para liberar a su pueblo. Dios hizo que cuando el pueblo pasara y terminara de pasar y los egipcios fueran tras de ellos, se volviera el Mar Rojo a su lugar y que todo el ejército de Faraón muriera ahogado en el Mar Rojo. Y cuando sucede esto, hubo una celebración por esa liberación tan gloriosa que Dios obró en su gracia en Éxodo capítulo número 15, versículos del 1 al 6. Si me acompaña por favor a Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 6. Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 6 dice: Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y este cántico, en este capítulo 15, sigue hasta el versículo 18, declarando una y otra vez la misericordia soberana de Dios a favor de su pueblo, la ira soberana de Dios en contra de sus enemigos. En el versículo 14 y 15, ahí mismo fíjese lo que dice: lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará el dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Cumplió, en otras palabras, el propósito por el cual Dios levantó a Faraón. Dios lo había predicho que esa magna liberación iba a traer como consecuencia que su nombre fuese anunciado por toda la tierra. En Josué capítulo 9, versículo 9, podemos ver qué tan famoso llegó a ser el nombre de Dios temible, el nombre de Dios admirable, de aquel Dios que había libertado a Israel de Egipto. Y aún desde que la nación de Israel empezó a conquistar la tierra de Canaán, esa tierra prometida, no sé si se recuerde usted de la prostituta, una prostituta llamada Rahab, que vivía en el muro de las murallas de Jericó. Ella habla acerca de que ya habían escuchado de la gran fama que había tomado el nombre de Jehová. Vamos a Josué capítulo 2, versículos del 9 al 11. Josué capítulo 2 versículos del 9 al 11 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Estas eran palabras de la prostituta Rahab.
Dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto, amados, era lo que Jehová se había propuesto al escoger a Faraón. En los Salmos 105, en el Salmo 106, en el Salmo 136, hay celebración por la demostración soberana que Dios hizo de su poder y de su gloria cuando libertó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Usted lo puede leer, se lo dejo de tarea, lea el Salmo 105, el Salmo 106 y el Salmo 136. Son salmos muy bonitos que conmemoran este suceso tan glorioso. Hay un comentarista que dijo que Faraón fue abiertamente un adversario, un enemigo jurado que seguía sus propios designios. Sin embargo, en su vida se estaba cumpliendo de una forma inexorable un propósito divino. Ese propósito, amados, solamente explica la soberanía de Dios y la razón de ser de ese faraón. Ese poderoso acto de Dios a través de la destrucción de Faraón nos deja dos grandes verdades. Dos grandes verdades. Número uno, Dios libertó a Israel e hizo lo que hizo con Faraón para exhibir su gran misericordia que Él tiene de quien Él quiere. Y número dos, exhibir su gran soberanía de que a quien Él quiere endurecer, Él endurece. Es su deseo que el cual determina cuál de los dos casos es una realidad para cada grupo y para cada individuo. A los que quiere endurecer, endurece, y a los que quiere tener misericordia, Él tiene misericordia. Y podemos verlo de manera, creo yo, clara, de manera contundente, el contraste entre Moisés y Faraón. Moisés era un judío y Faraón fue un gentil, por así decirlo. Pero los dos eran pecadores. Moisés fue homicida, Faraón fue homicida. Moisés fue testigo ocular de los milagros de Dios, Faraón fue testigo ocular de los milagros de Dios. Pero Moisés fue redimido y Faraón no. Dios levantó a Faraón con el objeto de revelar su gloria, de revelar su gran poder, mientras que Dios decidió tener misericordia de Moisés para utilizarlo para libertar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Faraón fue un gobernante, Moisés fue un líder, por así decirlo, de un grupo de personas conformadas básicamente, bueno, de un grupo de personas que básicamente eran esclavas y que estaban bajo el mando de Faraón. Y a pesar de esto, Moisés recibió la misericordia, recibió la compasión de Dios, porque esa era la voluntad de Dios. La obra de Dios es soberana. Él actúa conforme a su propia voluntad, conforme a sus propios designios, conforme a sus propios propósitos. El asunto aquí nunca ha sido aceptar que cada hombre tiene derecho a elegir, sino que el asunto aquí es aceptar que la voluntad de Dios no tiene que cumplir, se cumple, se cumple. La palabra que utiliza aquí en el versículo número 18, cuando dice el que tiene misericordia, tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. La palabra endurecer que se utiliza aquí es una palabra fuerte en griego que significa literalmente atiezar o hacer que alguien se ponga terco, que alguien se ponga obstinado. Cuando leemos el relato de Éxodo acerca de la confrontación entre Moisés y Faraón,
En Éxodo capítulo 4, versículo 21, capítulo 7, versículo 3 y capítulo 7, versículo 13, podemos ver que se menciona esta palabra, que Dios endureció el corazón de este gobernante. Y hay otros ejemplos, como en el 8:32 y el 9:34, usted los puede leer para un estudio más profundo de esto, donde se nos dice que mismo Faraón endureció su propio corazón. Y cuando leemos estos dos pasajes, tanto que Dios endureció el corazón como que Faraón mismo endureció su propio corazón, nos apuntalan la tensión eh, entre la voluntad humana y la soberanía de Dios. Por ejemplo, Esaú fue rechazado antes de nacer, ¿sí? Y no fue elegido para ser el heredero de la promesa, ya lo vimos. Pero está el ejemplo de Judas. Judas fue designado para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los dos, tanto Esaú como Judas, eligieron recorrer esa senda de pecado, recorrer esa senda de incredulidad, decidieron en algún punto de sus vidas darle la espalda a Dios, decidieron en algún punto de sus vidas traicionar, en el caso de Judas, a Jesús y venderlo por unas monedas. Nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, nos enseñó claramente que la elección que Dios hace del ser humano siempre es antepuesta a la elección que nosotros hagamos acerca de Dios. No sé si me expliqué. Es decir, la elección que Él hace de nosotros está por encima de la elección que nosotros hacemos de Él. En Juan capítulo 6, versículo 44, Jesús hace una declaración interesante a judíos incrédulos. Acompáñeme a Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, versículo 44 dice de la siguiente manera: ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Más adelante, ahí en Juan 15, 16, se explica ahora a sus discípulos, ya no a judíos incrédulos, a sus discípulos. 15, 16, ahí dele vuelta a sus páginas, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Más atrás, en el 8, regrésese tantito, porque le dice a los judíos incrédulos, Juan 8:24 les dice algo muy interesante, les dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí en este pasaje de Juan 8 ya implica nuestra decisión como seres humanos. En los primeros dos, 6:44 y 15:16, implica la elección de Dios. Pero en el 8:24 implica nuestra decisión, ¿sí? Porque Jesús dice: si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. En 3:18, no lo sabemos a lo mejor de memoria, cuando habla, en el capítulo 3 básicamente se trata de cuando habla con Nicodemo, dice: el que en él cree, pero creo que estas últimas ahorita les confirmo, Juan capítulo 3. Sí, Jesús le dice a Nicodemo, le dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es una decisión, repito, del hombre, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la incredulidad natural y voluntaria del ser humano hacen que Dios sea justificado para condenar a quienes merecen ser condenados. No sé si está clara la idea. Nuestra incredulidad. Es mentira, amados, de que el ser humano es bueno por naturaleza, de que no, es mentira. Ya en nuestro ADN está el pecado, en nuestra naturaleza
En nuestra voluntad desde que nacemos está la incredulidad, la rebeldía hacia Dios, el pecado en contra de Dios. Entonces, eso, a causa de lo que sucedió en el huerto, eso hace que Dios sea justo cuando declara condenación a quienes realmente merecen ser condenados. El ser humano en general, no hablo ya de cristianos, no, inclusive nosotros, por eso lo mencionaba al principio, merecemos ser condenados. Pero a Él le ha placido tener misericordia de nosotros. Entonces, cuando Dios condena a alguien que merece ser condenado, pues es justo. No puede ser injusto. Dios, amados, es justo. Dios es justo. Entonces, con dos pasajes de la escritura de Éxodo, se contesta la pregunta de que si hay injusticia en Dios. La respuesta es, la respuesta ha sido y la respuesta siempre será, en ninguna manera hay injusticia en Dios. Dios los bendiga, hermanos.